Se te ha dicho que Roma cayó, que un día, un imperio que abarcó el mundo conocido simplemente se desvaneció, dejando tras de sí solo ruinas y un silencio polvoriento. Pero, ¿y si esa historia, la del colapso y el fin, es solo un susurro conveniente, una sombra que oculta una verdad mucho más profunda y fascinante? ¿Y si Roma, en realidad, nunca cayó? Para encontrar la respuesta, debes viajar conmigo, no a una batalla sangrienta, sino a una habitación silenciosa en una tarde de otoño del año 476. Siente el aire fresco de septiembre sobre tu piel. Estás en la cima del Monte Palatino, el corazón palpitante de Roma durante 1000 años. El sol poniente baña la ciudad en una luz melancólica, un oro líquido que parece llorar sobre los techos de teja y los templos de mármol. El bullicio de la metrópoli se ha ido. Ya no escuchas el clamor de los foros, ni el paso rítmico de las legiones, ni los gritos de los mercaderes. Solo oyes el viento, que susurra entre los cipreses como el fantasma de Cicerón ensayando un último discurso. Caminas por los pasillos de la villa de Augusto, un palacio ahora demasiado grande, demasiado vacío. El frío del mármol se filtra a través de tus sandalias. El aire huele a cera de abejas, a polvo antiguo y a la humedad de la decadencia. Tus pasos solitarios resuenan en un corredor flanqueado por las estatuas de emperadores de piedra, Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Sus ojos vacíos parecen juzgar el presente, y en la sala del trono, encuentras al último emperador de Occidente. No es un guerrero formidable, ni un estadista de mente aguda. Es un niño, su nombre es Rómulo Augustulo, el pequeño Augusto, un apodo que es a la vez una burla y una tragedia. Está sentado en un trono tallado para gigantes, sus pies apenas rozan el suelo. Viste la toga púrpura, pero le queda grande, como un disfraz. Frente a él se alza un hombre que es todo lo que él no es. Es Odoacro, el líder germánico, un bárbaro a los ojos de la vieja aristocracia. Su armadura de cuero y hierro está desgastada por la batalla, no pulida para la exhibición. No hay gritos, no hay espadas desenvainadas. La conquista es un asunto tranquilo, una transacción inevitable. Con manos temblorosas, el niño emperador se quita la diadema imperial. Sientes su peso simbólico, el peso de siglos de poder ahora reducido a una simple pieza de metal. Luego, se despoja de la insignia, el cetro y el orbe. Odoacro las recibe, pero no las reclama para sí. En un acto que los historiadores aún debaten, no se proclama emperador. En su lugar, envía las insignias imperiales a Oriente, al emperador Zenón en Constantinopla, con un mensaje claro: un solo emperador es suficiente para gobernar todo el mundo romano. Los libros de historia marcan esta fecha, el 4 de septiembre de 476, como el fin. La luz de Roma se extingue, pero mira de cerca, no es un interruptor que se apaga, es una llama que se transfiere. La noche cae sobre la ciudad eterna, pero en la oscuridad, algo se niega a morir. Un secreto apenas comienza a susurrarse. El silencio que presencias en esa sala del trono se extiende, se derrama desde el Palatino como una niebla, cubriendo los 7 montes, fluyendo por las calles vacías y asentándose sobre los foros silenciosos. Es un silencio profundo, el tipo de quietud que sigue a una gran tormenta. La historia convencional te diría que este es el sonido del fin, la nota final de una sinfonía milenaria, pero escucha con más atención, escucha más allá del viento y del eco de tus propios pensamientos. ¿Es realmente el silencio de la muerte, o es el silencio de la contención, el momento de quietud antes de que un río, al encontrar una presa, se divida en 1000 nuevos cauces para seguir su camino hacia el mar? Esta es la pregunta que se encuentra en el corazón de nuestro misterio. La caída de Roma, como se la conoce, no fue un evento, sino un proceso. Fue una transformación tan lenta, tan gradual,
que quienes la vivieron apenas la notaron. Los historiadores modernos, sentados en sus propias bibliotecas silenciosas, debaten sin cesar sobre la terminología. La llaman antigüedad tardía o la gran transición. Son etiquetas académicas para una idea simple pero inmensamente poderosa. El hardware de Roma, es decir, sus legiones, sus acueductos y sus emperadores en Occidente, pudo haber fallado, pero su software, el sistema operativo invisible que gobernaba el mundo, simplemente se estaba actualizando. Imagina a Roma no como una torre de piedra que se derrumba, sino como el agua. Durante siglos, fluyó como un único y majestuoso río, el imperio unificado. Ahora, en el 476, ese río principal parece secarse en su mitad occidental, pero el agua no desaparece, se filtra bajo tierra, nutre raíces ocultas y emerge en otros lugares, en manantiales inesperados, en nuevos lagos y en afluentes que llevan su esencia a tierras lejanas. La idea de Roma, su ley, su lenguaje, su religión, su concepto de civilización, es ese agua. No puede ser destruida, solo puede cambiar de forma. Los mismos hombres que desmantelaron el viejo poder, como Odoacro, no eran simples destructores, estaban hipnotizados por lo que encontraron. No querían borrar Roma, querían ser parte de ella. Se envolvieron en sus túnicas, se sentaron en sus sillas senatoriales y trataron de gobernar usando sus métodos. Eran como los herederos de una mansión vasta y antigua, sin entender completamente la complejidad de sus cimientos, pero maravillados por la grandeza de sus salones. No sabían cómo construir un nuevo acueducto, pero sabían que el agua que fluía por los viejos era dulce y vital. Este es el primer secreto para entender la supervivencia de Roma. No murió, fue absorbida. Su fantasma se convirtió en el maestro de sus conquistadores. Y para ver cómo este fantasma comenzó su nueva vida, primero debes caminar por las calles de su cuerpo, la propia ciudad eterna, y observar cómo los nuevos reyes aprendieron a gobernar a la sombra de los colosos de piedra que los observaban desde el pasado. La ciudad física es nuestro primer testigo, el primer lugar donde el espíritu de Roma demostró que se negaba a desaparecer. Sales de los pasillos silenciosos del palacio y bajas hacia el corazón de la ciudad. El camino te lleva al Foro Romano, pero ya no es el centro neurálgico del universo que una vez fue. Ahora, es un jardín de gigantes dormidos. Las columnas de los templos se alzan hacia el cielo como los huesos de titanes olvidados. El arco de Septimio Severo, antes un monumento al triunfo militar, ahora sirve de refugio para una familia de cabras. Sientes el musgo suave y húmedo que crece en las grietas del pavimento por donde desfilaron las legiones de César. El aire ya no huele a multitudes y sacrificios, sino a tierra húmeda, a hinojo silvestre y a la soledad de la piedra. Y sin embargo, la ciudad no está muerta, está siendo habitada de una forma nueva. Ves a hombres de cabellos largos y barbas trenzadas, guerreros godos y vándalos, caminando por estas avenidas sagradas. Sus armaduras de hierro y cuero contrastan con el mármol blanco y pulido, pero observa su postura. No caminan con la arrogancia de los destructores, sino con una especie de reverencia incómoda. Miran hacia arriba, hacia la inmensidad del Coliseo o la cúpula perfecta del Panteón, con la misma fascinación que un niño mira las estrellas. Estos son los nuevos amos de Roma, y están completamente intimidados por el fantasma de su inquilino anterior, un rey godo llamado Teodorico el Grande, quien gobernará Italia desde Rávena. Personifica esta extraña devoción. En lugar de demoler la ciudad, se convierte en su más ferviente protector. Emite edictos para restaurar los acueductos, reparar las cloacas y proteger los monumentos públicos de los ladrones de piedra. Los cronistas de la época, a menudo perplejos, lo describen no como un conquistador, sino como un guardián. ¿Por qué haría esto un rey bárbaro?
La respuesta es un secreto de poder. Teodorico entendió algo fundamental: no podía construir nada que inspirara la misma autoridad que lo que ya estaba allí. Poseer el Coliseo te hacía más que un simple caudillo, te convertía en el heredero del escenario del mundo, legitimaba tu poder. Ves a los artesanos trabajando, no con mármol nuevo de canteras lejanas, sino con los huesos de la propia Roma. Toman una columna de un templo en ruinas para sostener el techo de una nueva iglesia. Convierten una antigua basílica, un tribunal de justicia romano, en un lugar de culto. El Panteón, ese milagro de la ingeniería dedicado a todos los dioses, sobrevive porque es consagrado y se convierte en la iglesia de Santa María y los mártires. Los arqueólogos lo llaman spolia, el acto de reutilizar el pasado para construir el futuro. Es la metáfora perfecta de la supervivencia de Roma. Sus edificios no fueron borrados, fueron rebautizados. Su cuerpo físico se convirtió en el andamiaje sobre el que se construiría la nueva Europa cristiana. Las piedras de Roma no cayeron, simplemente se reordenaron para contar una nueva historia, una que aún susurraba en latín. Dejas atrás el mármol frío y la grandeza tangible de la ciudad física. Ahora, para encontrar el verdadero secreto de la supervivencia de Roma, debes mirar más profundo, no con tus ojos, sino con tu mente. Debes buscar el tesoro que no se puede saquear, la herencia que no se puede demoler. Estás a punto de descubrir el código olvidado, la arquitectura invisible que sostenía cada piedra del imperio y que se negó a desmoronarse con ellas. Este era el verdadero tesoro de Roma, no su oro, sino su orden. Imagina a los nuevos reyes, como Teodorico, sentados en sus tronos improvisados. Son hombres de guerra, maestros de la espada y la lealtad personal. Saben cómo liderar una horda y cómo distribuir el botín. Pero, ¿cómo se gestiona una red de alcantarillado? ¿Cómo se organiza el suministro de grano para una ciudad de miles de habitantes? ¿Cómo se recauda un impuesto de manera justa y sistemática? Sus tradiciones tribales, basadas en lazos de sangre y lealtad al jefe, no tienen respuestas para la complejidad de una sociedad civilizada, y es aquí donde se topan con el fantasma más poderoso de Roma. En las oficinas y archivos que los guerreros apenas comprendían, una clase de hombres seguía trabajando. Eran los administradores, los juristas, los contables, los notarios. Eran los herederos de generaciones de burocracia romana. No eran guerreros ni senadores, pero eran el sistema nervioso del imperio. Sabían cómo funcionaban los contratos, cómo se registraba la propiedad de la tierra y cómo se redactaba una ley. Los nuevos reyes, por pura necesidad, los mantuvieron en sus puestos. No podían permitirse el lujo de perder ese conocimiento, y así, el imperio en Occidente continuó funcionando a un nivel administrativo, un gobierno en la sombra que servía a nuevos amos con viejos métodos. Pero el legado más profundo era el derecho romano. Esto no era simplemente un conjunto de leyes, era una idea revolucionaria, el mayor logro intelectual de Roma. Era la noción de que la ley es un sistema racional, impersonal y universal, un código que podía aplicarse desde Britania hasta Siria. Para los pueblos germánicos, la ley era personal, una cuestión de costumbre y venganza. Si un hombre era asesinado, su familia buscaba una compensación o una vida. Para los romanos, un crimen era una ofensa contra el Estado, contra la res publica, la cosa pública. Esta idea, que la justicia es un asunto del Estado y no de la venganza privada, es la base de todo sistema legal occidental. Este código legal, perfeccionado durante 1000 años, era el verdadero tesoro. No fue destruido, sino simplificado, adaptado y fusionado con las costumbres germánicas en lo que los historiadores llaman el derecho vulgar. Era el software de la civilización, y mientras los nuevos reinos de Europa luchaban por escribir sus propias y rudimentarias líneas de código,
seguían ejecutando una versión simplificada del programa maestro de Roma, mientras en Occidente aprendían a leer este código. En Oriente, en una ciudad que se hacía llamar la Nueva Roma, todavía lo estaban escribiendo. Dejas atrás el Occidente fragmentado, donde las ideas de Roma sobreviven como fantasmas en cortes bárbaras y textos legales simplificados. Tu viaje te lleva ahora hacia el sol naciente, a través del mar Adriático y el Egeo, hacia un lugar donde la llama de Roma no se había transferido, porque nunca se había apagado. Estás a punto de llegar a la ciudad que el mundo entero conocía como la capital del mundo, Constantinopla, la Nueva Roma. Cuando tu barco entra en el estuario del Cuerno de Oro, la vista te deja sin aliento. Esto no es una ciudad de ruinas reverenciadas, es una metrópolis vibrante, una explosión de vida y poder. A tu izquierda, se alzan las murallas teodosianas, una triple línea de fortificaciones tan masivas, tan imponentes, que parecen construidas por cíclopes para desafiar a los mismos dioses. Han resistido a los hunos, a los godos y a todos los que han osado soñar con saquear la ciudad. Son el escudo de la civilización. El aire huele a sal marina, a especias exóticas de la ruta de la seda y al incienso que se escapa de cientos de iglesias. Entras en la ciudad y el contraste con la Roma occidental es abrumador. Las calles están pavimentadas, limpias y abarrotadas de gente de todas las naciones. Oyes hablar griego, latín, siríaco, copto. Ves a mercaderes de seda de Persia, a comerciantes de ámbar de las tierras eslavas y a eruditos con papiros bajo el brazo. Aquí, el Senado sigue reuniéndose, los cónsules siguen siendo nombrados, las legiones, ahora más sofisticadas y a menudo a caballo, siguen desfilando bajo estandartes con el águila romana. Esto no es un sucesor, es una continuación directa. Los historiadores, siglos después, la llamarán el Imperio Bizantino, un nombre derivado de Bizancio, la antigua colonia griega sobre la que se construyó la ciudad. Es una etiqueta útil, pero profundamente engañosa. Ellos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos, se llamaban romanos, Romaeoi en griego. Su imperio era, para ellos y para todo el mundo, el Basileia Tnrh Mayene, el imperio de los romanos. Cuando en Occidente Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, para la gente de Constantinopla no fue la caída de Roma, fue una desafortunada, aunque predecible, pérdida de las provincias occidentales debido a la mala gestión bárbara. El verdadero imperio, el corazón y el cerebro, seguía intacto, aquí mismo. Aquí, el derecho romano no es un recuerdo redescubierto, es una práctica viva y en constante evolución. La filosofía griega no es un texto perdido en un monasterio, se debate acaloradamente en las academias. La riqueza del mundo fluye hacia sus arcas. Es un imperio cristiano, sí, pero su estructura, su ambición y su identidad son inequívocamente romanos. Mientras el Occidente aprende a caminar de nuevo, el Oriente corre, y en este amanecer dorado, un emperador está a punto de subir al trono. Un hombre que no se conforma con ser el guardián de esta llama oriental. Un hombre que sueña en latín y que mira hacia el oeste, anhelando reclamar la mitad perdida de su herencia. Dejas atrás el bullicio de la Mese, la gran avenida de Constantinopla, y tus pasos se silencian al cruzar el umbral del gran palacio. Aquí, el aire es más denso, cargado con el peso del poder. El sonido de tus sandalias es absorbido por gruesas alfombras persas, y el brillo de tus ojos se pierde en los infinitos detalles de los mosaicos que cubren cada pared, pequeñas teselas de vidrio y oro que cuentan historias de emperadores y santos. Te guían a través de pasillos silenciosos hasta una sala de estudio, no una sala del trono. Aquí no hay pompa, solo propósito. Sentado ante una mesa de madera de cedro, encuentras al hombre que es el epicentro de este mundo. No es un patricio de cuna,
ni un general curtido en 100 batallas. Es un campesino de Iliria que aprendió a hablar latín con acento y que ascendió por la escalera del poder con una inteligencia feroz y una ambición sin límites. Su nombre es Justiniano. No mira por la ventana hacia su magnífica ciudad. Su mirada está fija en un mapa extendido sobre la mesa, un mapa que muestra no solo el imperio oriental que gobierna, sino también las tierras perdidas del oeste, Italia, el norte de África, Hispania. Sientes la energía que emana de él. Es una obsesión tranquila, la de un hombre que se ve a sí mismo no como el gobernante de una mitad, sino como el custodio de un todo fracturado. Él no sueña en griego, el idioma de su corte. Él sueña en latín, el idioma de los césares. Junto a él, a menudo en la sombra pero nunca ausente, está su esposa, la emperatriz Teodora, una antigua actriz de inteligencia tan aguda como la de él. Los historiadores debaten si fue su ambición o la de ella la que impulsó la era, pero juntos forman un núcleo de poder absoluto. La misión de Justiniano es clara en su mente: Renovatio Imperii, la renovación del imperio. Quiere borrar la vergüenza del 476. Quiere que el águila romana vuele de nuevo sobre las 7 colinas de la vieja Roma. Para ello, confía en generales brillantes como Belisario y Narcés, y desata sus ejércitos hacia el oeste en una audaz y sangrienta campaña para recuperar el corazón palpitante de la antigüedad. Es un intento de reparar el hardware roto del imperio, pero mientras sus ejércitos luchan por la tierra, Justiniano emprende una conquista aún mayor, una conquista de la mente. Reúne a los mejores juristas de su tiempo y les encarga una tarea titánica: revisar, ordenar y codificar 1000 años de leyes romanas, desde las 12 tablas hasta los edictos de sus predecesores. El resultado es el Corpus Juris Civilis, el cuerpo de derecho civil. No es solo un libro de leyes, es una catedral de lógica, el software definitivo de la civilización romana, ahora perfeccionado y preservado para siempre. Sus conquistas militares serían efímeras, pero este código legal se convertiría en el fundamento de la ley en Europa durante los siguientes 1500 años. Justiniano no solo intentaba reconquistar el cuerpo de Roma, estaba inmortalizando su alma. Dejas a Justiniano inmerso en sus mapas y sus códigos legales. Ahora, para comprender la magnitud de su visión, debes salir del palacio y caminar hacia el centro de Constantinopla, hacia un lugar donde la ambición imperial, la fe cristiana y el genio de la ingeniería romana se fusionan para crear algo que desafía la imaginación. Estás a punto de entrar en Hagia Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría. Desde el exterior, el edificio es una masa colosal de ladrillo y mortero, una montaña hecha por el hombre, pero nada te prepara para lo que encuentras dentro. Al cruzar el umbral, el espacio se abre ante ti de una manera que parece desafiar las leyes de la física. Tus ojos se elevan instintivamente hacia arriba, siguiendo los enormes pilares de pórfido y mármol verde hasta llegar a la cúpula. Y ahí, te detienes, respiras hondo. La cúpula no parece descansar sobre el edificio, parece suspendida del cielo por una cadena de oro, tal como lo describió el cronista Procopio. Es un vasto firmamento de mosaicos dorados, un sol interior que inunda todo el espacio con una luz etérea y temblorosa. Sientes una sensación de ingravidez, como si tú mismo estuvieras flotando en esa luz dorada. El aire huele a incienso y a cera de abejas quemada, un aroma que se ha adherido a las paredes durante siglos. Escuchas el eco de los cantos litúrgicos, un murmullo polifónico que parece ascender directamente hacia esa cúpula celestial. Esto no es solo una iglesia, es una declaración, es la máxima expresión del poder romano, ahora al servicio de Dios. Los arquitectos de Justiniano, Antemio de Trales e Isidoro de Mileto, no eran simples constructores, eran matemáticos y físicos.
Utilizaron principios de geometría y mecánica que se remontaban a Arquímedes y los perfeccionaron. Resolvieron un problema que había obsesionado a los arquitectos romanos durante siglos, como colocar una cúpula circular masiva sobre una base cuadrada. Su solución, el uso de pechinas, esos triángulos esféricos en las esquinas, fue un golpe de genio que cambió la historia de la arquitectura para siempre. La cúpula del Panteón en la vieja Roma era impresionante, pero esta era más grande, más alta, sobre todo, estaba llena de ventanas, creando esa sensación de luz divina y flotante. Hagia Sofía era el corazón espiritual del Imperio Romano de Oriente. Aquí se coronaba a los emperadores. Aquí se celebraban los triunfos militares. Era el símbolo de que Constantinopla no era solo la heredera de Roma, sino su superación. Era la prueba tangible de que el genio romano no se había perdido, sino que había evolucionado, alcanzando nuevas cotas de grandeza. Los historiadores señalan que la construcción, completada en menos de 6 años, fue un milagro de logística y financiación, un testimonio de la riqueza y la eficiencia administrativa del imperio de Justiniano. Mientras te encuentras bajo su cúpula dorada, entiendes que Roma no sobrevivió solo en los textos legales o en la memoria, sobrevivió aquí, en esta estructura que se atrevió a construir una réplica del cielo en la tierra, un cielo que hablaba griego pero que estaba construido con la ambición y la ingeniería de los césares. Dejas atrás el silencio sagrado de Hagia Sofía y tu viaje te lleva ahora a los muelles militares del Cuerno de Oro. Aquí, el aire ya no huele a incienso, sino a salitre, a alquitrán caliente y al sudor metálico de la forja. Oyes el golpeteo rítmico de los martillos, el crujido de la madera y las órdenes secas gritadas en griego. Estás en el corazón de la defensa naval del imperio, y estás a punto de descubrir uno de los secretos mejor guardados de la historia, el arma que permitió a la Nueva Roma sobrevivir durante siglos cuando todo parecía perdido. Miras hacia la flota de dromones. Los buques de guerra del imperio son elegantes y rápidos, descendientes directos de las galeras romanas, pero están equipados con algo nuevo, algo aterrador. En la proa de cada barco, ves un sifón de bronce, a menudo moldeado con la forma de una cabeza de león o dragón rugiente. Estos no son simples adornos, son los proyectores de un arma tan temida que sus enemigos la llamaban fuego líquido, fuego marino o, simplemente, fuego griego. Imagina una batalla naval, una flota árabe, muy superior en número, avanza para asediar las murallas de Constantinopla. Sus barcos son robustos, sus guerreros valientes, parecen imparables, pero entonces, los dromones romanos avanzan para interceptarlos. No buscan el abordaje. Desde las fauces de bronce de sus sifones, un chorro de líquido espeso y oscuro sale disparado hacia los barcos enemigos. En el momento en que toca el agua, o al contacto con una antorcha, estalla en un infierno rugiente. El fuego se adhiere a la madera, a las velas, a la carne, y lo más aterrador, no se puede apagar con agua. Al contrario, el agua parece avivarlo. El pánico se apodera de la flota enemiga. Los marineros se lanzan al mar para escapar de las llamas, solo para encontrar que el propio mar está ardiendo a su alrededor. Es un espectáculo de puro terror, un arma psicológica tanto como física. La fórmula exacta del fuego griego era un secreto de estado tan celosamente guardado que se ha perdido en la historia. Los historiadores y químicos debaten su composición. Probablemente era una mezcla a base de nafta, de petróleo crudo, combinada con azufre, cal viva y quizás resina de pino o salitre. La clave era la cal viva, que reacciona exotérmicamente con el agua, generando suficiente calor para encender la mezcla de petróleo. Esta arma, un producto directo del ingenio químico y la ingeniería heredados de la tradición helenística y romana, salvó a Constantinopla en al menos 2 grandes asedios árabes en los siglos 7 y 8.
Sin ella, la ciudad, y con ella el Imperio Romano de Oriente, casi con toda seguridad habría caído. El fuego griego es un ejemplo perfecto de cómo Roma sobrevivió, no solo a través de la ley y la arquitectura, sino a través de la innovación tecnológica continua. Era la prueba de que el espíritu práctico y letal de los ingenieros legionarios seguía vivo, mientras los reinos de Occidente luchaban con espadas y lanzas. La nueva Roma desataba el infierno químico sobre sus enemigos, protegiendo la llama de la civilización con un anillo de fuego inextinguible. Dejas atrás el olor a azufre de Constantinopla y tu viaje te devuelve al oeste, a la vieja Roma, pero la ciudad que encuentras ahora es diferente de la que dejaste. Ya no es el centro del poder imperial, pero tampoco es una simple reliquia. Un nuevo poder, silencioso pero inmenso, ha llenado el vacío dejado por los césares. Para encontrarlo, no buscas en un palacio, sino en una basílica. Caminas hacia el Laterano, la sede del obispo de Roma. La atmósfera aquí es de una solemnidad diferente a la de Constantinopla. Es menos opulenta, más austera, pero no menos imponente. El aire huele a incienso viejo, a pergamino y a la autoridad que proviene de la convicción, no solo de la fuerza militar. Aquí, sentado en el centro de esta nueva red de poder, está el Papa, y si miras de cerca su organización, sus títulos y su visión del mundo, verás un fantasma inconfundible. Verás el espectro del Imperio Romano, vestido con nuevas ropas clericales. Observa la estructura. El Imperio Romano estaba dividido en diócesis, unidades administrativas gobernadas por un vicario. La Iglesia Católica adoptó exactamente la misma estructura, y las diócesis eclesiásticas, gobernadas por obispos, a menudo se superponían perfectamente con las antiguas fronteras administrativas romanas. La Iglesia no construyó una nueva red, simplemente se instaló en la red vacía que el imperio había dejado atrás. Era un andamiaje perfecto para una nueva institución global. Escucha los títulos. El Papa se hace llamar Pontifex Maximus, el máximo constructor de puentes. Este no era un título cristiano, era el título del sumo sacerdote de la religión estatal romana, un título que ostentaron todos los emperadores, desde Augusto en adelante. Al adoptar este título pagano, el Papa se estaba posicionando no solo como un líder espiritual, sino como el heredero directo de la autoridad religiosa del César. Es una transferencia de poder simbólica y audaz. Siente la ambición. A medida que el poder de los emperadores en Occidente se desvanecía, los papas, como Leoni o Gregorio Magno, dieron un paso al frente. Negociaron con Atila el Huno, organizaron las defensas de la ciudad y administraron el suministro de alimentos. Se convirtieron en los padres de la ciudad, los Pater Patriae, otro título imperial. La Iglesia romana comenzó a pensar en términos universales, no como una fe entre muchas, sino como la única fe para todo el mundo civilizado, el Orbis Christianus. Esta es la misma visión universalista que tenía el Imperio Romano, la idea de un mundo, una ley, una fe. El Imperium Romanum se estaba transformando en la Res Publica Cristiana. En el trono vacío del emperador de Occidente se sentó el Papa. Su poder no provenía de las legiones, sino de la promesa de la salvación, pero la burocracia que usaba para administrar su creciente rebaño, los títulos que reclamaba y la aspiración de un gobierno universal eran puramente romanos. El hardware del imperio en Occidente había fallado, pero su software organizativo fue tomado y perfeccionado por la Iglesia. Roma no murió, simplemente cambió de corona, de una de oro a una tiara, y su imperio se volvió un imperio de almas. Dejas el poder centralizado del papado en Roma y te adentras en el campo, en los valles silenciosos de la Galia, en las islas azotadas por el viento de Irlanda, en los bosques profundos de Germania. Buscas los lugares más aislados,
los puestos de avanzada de la civilización en un mundo que muchos llamarían bárbaro. Y es aquí, en el silencio de los claustros monásticos, donde encuentras a los guardianes más improbables y dedicados del alma de Roma. Entras en el scriptorium de un monasterio. La habitación es fría, iluminada solo por la luz pálida que se filtra a través de una ventana estrecha y por el parpadeo de una vela. El único sonido es el suave raspar de una pluma de ganso sobre el pergamino. El aire huele a tinta de agallas de roble, a cuero viejo y a la concentración devota de los monjes. Están encorvados sobre sus escritorios de madera, sus rostros iluminados por una pasión silenciosa. No están componiendo nuevas teologías ni escribiendo crónicas de reyes. Están copiando, línea por línea, letra por letra, con una paciencia que parece abarcar siglos. Están transcribiendo textos antiguos. Un monje está copiando la Eneida de Virgilio, la épica nacional de Roma. Otro, los discursos de Cicerón. Un tercero, un tratado de agronomía romana, o quizás un texto de medicina de Galeno. Los historiadores debaten si estos monjes comprendían plenamente la importancia secular de lo que estaban preservando. Para muchos de ellos, era un acto de piedad, un trabajo laborioso para la gloria de Dios. Veían la gramática latina y la retórica clásica como herramientas necesarias para comprender mejor las escrituras. Pero el resultado de su trabajo fue mucho más allá de sus intenciones. Estos monasterios, desde Montecassino en Italia hasta Iona en Escocia, se convirtieron en las arcas de Noé del conocimiento clásico. Mientras el mundo exterior se fragmentaba en guerras feudales y la alfabetización se desplomaba, estas islas de saber protegieron el ADN intelectual de Roma de la inundación del olvido. Sin el trabajo paciente y anónimo de estos monjes, gran parte de la literatura, la historia y la filosofía romanas se habría perdido para siempre. Imagina cada monasterio como un disco duro, un repositorio de datos de una civilización perdida. Durante la llamada Edad Oscura, estos discos duros estaban en gran medida desconectados, operando en modo de solo lectura, pero salvaron los archivos, salvaron el código fuente. Cuando siglos más tarde, las condiciones cambiaron, cuando la estabilidad regresó y surgió una nueva sed de conocimiento, estos textos pudieron ser recuperados, estudiados y distribuidos. El Renacimiento del siglo XII y el Gran Renacimiento italiano del siglo XV no surgieron de la nada. Fueron posibles porque estos monjes, en sus celdas frías y silenciosas, mantuvieron viva la conversación con el pasado. Mientras observas a un joven novicio trazar con cuidado una letra mayúscula iluminada al comienzo de un capítulo, te das cuenta de que no es solo un copista, es un centinela. Él y sus hermanos son los guardianes de la memoria de Occidente. En sus manos, Roma no sobrevive como un poder político o militar, sino como algo mucho más duradero, como una idea escrita, como una historia que se niega a ser borrada. Dejas atrás la paz contemplativa del monasterio. Tu viaje te transporta ahora 3 siglos hacia adelante, a la Navidad del año 800. Estás de nuevo en Roma, pero es una ciudad transformada. El aire está cargado de una anticipación eléctrica que no has sentido en mucho tiempo. Multitudes se agolpan en las calles que conducen a la Basílica de San Pedro, no la que conocemos hoy, sino su predecesora, una vasta iglesia constantiniana. El aroma del incienso se mezcla con el olor a lana húmeda y a la emoción de la gente. Entras en la basílica, que está abarrotada y brillantemente iluminada por miles de velas que hacen danzar las sombras en los mosaicos antiguos. En el centro de toda esta atención hay un hombre. Es alto y robusto, con una presencia que irradia poder incluso en la quietud. Tiene unos ojos penetrantes y un bigote prominente, a la moda de su pueblo, los francos. Su nombre es Carlos, conocido por sus súbditos como Carlos el Grande
o Carlomagno. Es el rey más poderoso de Europa, un guerrero incansable que ha forjado un vasto imperio que se extiende desde España hasta Alemania, unificando gran parte de la antigua Roma occidental bajo un solo gobernante por primera vez en 300 años. Es un devoto cristiano, un protector del papado y, curiosamente, un admirador casi obsesivo de la antigua Roma. Ha establecido su capital en Aquisgrán, donde intenta recrear la cultura y la erudición de la corte imperial. Ha traído a eruditos de toda Europa para iniciar lo que los historiadores llaman el Renacimiento carolingio. Es un hombre que sueña con el orden y la unidad del pasado. Durante la misa de Navidad, mientras Carlomagno se arrodilla en oración ante el altar, el Papa León III se acerca a él. En un acto de sorprendente y probablemente premeditada teatralidad, el Papa coloca una corona de oro sobre la cabeza del rey franco. La congregación, como si estuviera ensayada, estalla en una aclamación atronadora a Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. En ese momento, sientes una onda expansiva a través de la historia. El Imperio Romano en Occidente, declarado muerto en el 476, acaba de ser resucitado, o al menos, esa es la intención. Los historiadores debaten acaloradamente sobre este evento. El biógrafo de Carlomagno, Eginardo, afirma que el rey fue sorprendido y que si hubiera sabido lo que iba a pasar, no habría entrado en la iglesia. Esto es probablemente una ficción diplomática para apaciguar a la verdadera Roma, Constantinopla, que vio este acto como una usurpación bárbara de su legítimo título. Pero para la gente de Occidente, el simbolismo era inmenso. El sueño de un imperio unificado, cristiano y romano, estaba vivo de nuevo. Este nuevo, Sacro Imperio Romano Germánico, como se le conocería más tarde, era una entidad compleja, una construcción política que Voltaire describiría célebremente como ni sacra, ni romana, ni un imperio. Sin embargo, la idea, el fantasma de la Roma unificada, era tan potente que esta nueva encarnación imperial perduraría en el corazón de Europa durante 1000 años. Carlomagno no era un César, pero al ponerse esa corona, demostró que la idea de César, la idea de un emperador para Occidente, era un sueño demasiado poderoso para morir. Sales de la Basílica de San Pedro, dejando atrás el drama de la coronación de Carlomagno. El nuevo imperio puede tener un cuerpo físico, un territorio, pero para que su alma sobreviva y se expanda, necesita algo más que un emperador. Necesita un lenguaje, un sistema de comunicación que pueda unir a clérigos de Irlanda, eruditos de Italia y administradores de Germania. Y mientras viajas a través de este renacido occidente, te das cuenta de que este lenguaje ya existe. Es otro fantasma de Roma, el más ubicuo y persistente de todos. Es el latín. Entras en una cancillería en Aquisgrán, la capital de Carlomagno. Ves a los escribas redactando edictos reales y correspondencia diplomática. No lo hacen en el franco antiguo de su rey, ni en los dialectos germánicos o romances de los súbditos. Lo hacen en latín. Entras en una escuela catedralicia en Tours, donde el gran erudito Alcuino de York está enseñando a una nueva generación de clérigos. La gramática que enseña no es la de una lengua viva y cambiante, sino la del latín clásico de Cicerón y Quintiliano. Viajas a un tribunal de justicia en Lombardía, donde los jueces debaten una disputa de tierras, consultan documentos y citan principios legales, todo ello en el lenguaje preciso e inequívoco de la ley romana. El latín que escuchas no es exactamente el mismo que se hablaba en las calles de la Roma de Augusto. Es un latín medieval, adaptado y evolucionado, pero su estructura y su vocabulario son inconfundiblemente romanos. Se ha convertido en el idioma secreto de Europa, mientras las lenguas vernáculas, las precursoras del español, el francés,
el italiano y el portugués, burbujeaban y se desarrollaban en los mercados y en los hogares, el latín permanecía como la lengua franca de todo lo que era importante: la religión, la ley, la ciencia, la filosofía y la administración. Imagina a Europa como un vasto continente de aldeas, cada una con su propio dialecto incomprensible para la siguiente. El latín era la calzada romana que las conectaba a todas. Un monje irlandés podía viajar a un monasterio en Suiza y conversar sin problemas con un erudito bávaro. Una bula papal emitida en Roma podía ser leída y comprendida en los confines de Inglaterra. Era el Internet de la Edad Media, una red compartida que permitía el flujo de ideas a través de las fronteras políticas y lingüísticas. Esta supervivencia del latín es uno de los fenómenos más extraños y cruciales de la historia. Una lengua muerta, que ya nadie hablaba como lengua materna, se convirtió en el vehículo exclusivo del pensamiento elevado durante más de un milenio. Esto tuvo una consecuencia profunda. Cada vez que un erudito, un abogado o un teólogo escribía en latín, se conectaba, lo supiera o no, con la tradición intelectual de Roma. Leían a Virgilio, a Ovidio, a Séneca, pensaban en categorías y conceptos moldeados por la mente romana. La lógica de su gramática imponía una lógica en su pensamiento. Mientras observas a un estudiante recitar las conjugaciones de un verbo latino, te das cuenta de que está haciendo algo más que aprender un idioma. Está descargando el sistema operativo de una civilización. Roma no solo sobrevivió en sus piedras y leyes, sino en la misma sintaxis del saber occidental. El latín es el vehículo, el sistema de carreteras que conecta las mentes de Europa. Pero ahora, tu viaje te lleva a descubrir la carga más preciosa que este vehículo comenzó a transportar. Dejas atrás el concepto abstracto del lenguaje y te diriges a un lugar físico, una ciudad en el norte de Italia que se convertirá en el cerebro jurídico de Occidente. Estás en Bolonia, a finales del siglo XI. La ciudad no tiene la grandeza monumental de Roma ni la opulencia cosmopolita de Constantinopla. Es una ciudad de ladrillo rojo, de calles estrechas y pórticos oscuros. Pero sientes una energía vibrante en el aire, una efervescencia intelectual que es nueva y embriagadora. El aire huele a tinta fresca, a pergamino polvoriento y a la pasión de la juventud. Las calles están llenas de jóvenes de toda Europa, discutiendo acaloradamente en latín mientras caminan hacia salas de conferencias improvisadas. Estás presenciando el nacimiento de la primera universidad del mundo. ¿Y qué es lo que ha traído a estas mentes brillantes a Bolonia como polillas a una llama? La respuesta se encuentra en una biblioteca polvorienta, en un manuscrito que había estado en gran parte olvidado durante siglos. Es una copia del Corpus Juris Civilis de Justiniano, específicamente la parte más compleja y filosófica, el Digesto. ¿Recuerdas a Justiniano, el emperador de Constantinopla que soñaba en latín? Su intento de reconquistar el cuerpo físico de Occidente fracasó en gran medida, pero ahora, 500 años después, su conquista de la mente occidental está a punto de comenzar. Un maestro llamado Irnerius comienza a estudiar este texto no como una reliquia histórica, sino como un sistema vivo, coherente y aplicable. Es como redescubrir el manual de instrucciones de una tecnología muy avanzada. El derecho europeo de la época era un mosaico de costumbres locales, leyes tribales germánicas y decretos feudales. Era a menudo contradictorio, personal y limitado. El Digesto, en cambio, era un universo de lógica jurídica. Ofrecía principios sofisticados para los contratos, la propiedad, la herencia y, lo más importante, una teoría del Estado. Escuchas a los estudiantes debatir. Sus mentes, acostumbradas a una lógica más simple, se encienden con la elegancia y la racionalidad del derecho romano. Aprenden a pensar como juristas romanos. Y cuando estos estudiantes se gradúen,
no se quedarán en Bolonia, volverán a sus hogares en Francia, en el Sacro Imperio, en Inglaterra, en España. Se convertirán en los consejeros de reyes, en los administradores de ciudades, en los abogados de los papas. Llevarán consigo este software legal increíblemente potente. Los reyes y emperadores se darán cuenta rápidamente de que este derecho les da una poderosa herramienta para centralizar su poder, para crear burocracias profesionales y para justificar su autoridad no en la lealtad personal de los señores feudales, sino en la idea romana abstracta del Estado. El alma de Roma, su genio para el orden y la administración, que había sobrevivido en monasterios y cancillerías, ahora es redescubierta, sistematizada y enseñada. Bolonia se convierte en la fábrica que produce los arquitectos de los estados modernos de Europa, y su plano es puramente romano. Dejas atrás la atmósfera febril de las aulas de Bolonia. El software legal y administrativo de Roma se está reinstalando en toda Europa, construyendo los cimientos de los estados modernos. Ahora, tu viaje se acelera a través de los siglos. Verás cómo, a medida que estas nuevas naciones crecen y definen sus identidades, recurren una y otra vez al mismo pozo de símbolos para expresar su poder y sus ambiciones. Estás a punto de presenciar cómo el fantasma de Roma se convierte en el lenguaje visual del poder en todo el mundo occidental. Tu mirada se posa en los estandartes y escudos de armas que ondean sobre los castillos y palacios de Europa, y la ves por todas partes. El águila romana, el aquila, el símbolo sagrado de las legiones, el emblema que representaba el poder y la autoridad del Senado y el pueblo de Roma. Carlomagno la adoptó para su Sacro Imperio Romano Germánico. Los zares de Rusia, tras la caída de Constantinopla en 1453, se declararon la Tercera Roma y adoptaron el águila bicéfala de los bizantinos, mirando a la vez a Oriente y a Occidente, reclamando el manto imperial. La ves en la Austria de los Habsburgo, en la Serbia medieval, en la Polonia renacentista. Cada nación que aspiraba a la grandeza, a la permanencia, a un legado imperial, se apropiaba de este símbolo. Era un atajo visual, una declaración instantánea de que no eran simplemente una tribu o un reino feudal, sino los herederos de la tradición más grandiosa que conocía Occidente. No era simple imitación, era una reclamación de linaje, pero la influencia no se detiene en el águila. Observas la arquitectura, cuando los reyes comienzan a construir nuevos palacios, cuando las ciudades comienzan a erigir nuevos edificios cívicos, no miran a las catedrales góticas, miran hacia atrás, a las ruinas de Roma. El Renacimiento redescubre los principios de Vitruvio, el gran arquitecto de Augusto. Las columnas, los arcos de triunfo, las cúpulas, todo el vocabulario arquitectónico de Roma se convierte en el lenguaje universal del poder secular y la dignidad cívica. Viajas aún más lejos, a través del Atlántico, a un nuevo mundo y a una nueva nación que se define a sí misma como una república, en oposición a las monarquías de Europa. Estás en los Estados Unidos de América, y aquí, la presencia de Roma es abrumadora. El edificio que alberga su congreso se llama el Capitolio, por el monte Capitolino de Roma. Su cámara alta se llama el Senado. Su emblema nacional no es un pavo, como Benjamin Franklin sugirió medio en broma, sino el águila calva, una clara alusión al águila romana. Te das cuenta de un patrón asombroso. Naciones que lucharon entre sí, que tenían religiones diferentes y hablaban idiomas distintos, compartían un lenguaje simbólico común extraído directamente de Roma. El águila en la bandera de un zar ruso y en el gran sello de los Estados Unidos es un eco distante pero claro de los estandartes que llevaban las legiones de Trajano. Roma no sobrevivió solo en las leyes o los libros. Sobrevivió como el léxico visual definitivo de la autoridad y el imperio,
un fantasma tan poderoso que incluso las naciones nacidas de la revolución no pudieron resistirse a su llamada. Tu viaje te lleva ahora al corazón de esa nueva república que se ve a sí misma como la heredera moderna de los ideales romanos. Estás en la recién fundada ciudad de Washington, calle, a principios del siglo XIX. El aire es húmedo y pantanoso. La ciudad es más una obra en construcción que una metrópoli, pero la ambición es palpable. Huele a madera recién cortada, a ladrillo húmedo y a la audaz esperanza de construir una nación duradera. Caminas por sus amplias avenidas, diseñadas con una grandiosidad que parece desproporcionada para el tamaño actual de la ciudad, y por todas partes, ves a Roma, no la Roma imperial de los Césares, sino la Roma que los padres fundadores veneraban, la República Romana. Para hombres como Jefferson, Adams y Madison, la República de Cicerón, Catón y Cincinnato era el modelo a seguir y la advertencia a tener en cuenta. Habían estudiado obsesivamente sus virtudes, el servicio público, el deber cívico, la ley y sus fallos, la corrupción, la guerra civil, el ascenso de los tiranos. Te paras frente al edificio del Capitolio, con su imponente cúpula blanca que deliberadamente evoca tanto el Panteón como la Basílica de San Pedro, fusionando la grandeza cívica y casi sagrada. El propio nombre, como has visto, es un préstamo directo. Entras en la Cámara del Senado. Su diseño, su propósito, su mismo nombre, son un homenaje consciente a la institución que gobernó Roma durante siglos. Los senadores debaten leyes para una nación que se extiende por un continente, igual que el Senado romano lo hacía para un mundo conocido, pero la conexión más profunda no es solo arquitectónica o nominal, está en el tejido mismo de su sistema de gobierno. Los padres fundadores, aterrorizados por la idea de una tiranía, estudiaron al historiador romano Polibio y su teoría de la constitución mixta, la idea de que un gobierno estable debe equilibrar los elementos de la monarquía, el poder ejecutivo, el presidente, la aristocracia, el poder judicial y el Senado, y la democracia, la Cámara de Representantes. Este sistema de controles y equilibrios, el checks and balances que es el corazón de la Constitución estadounidense, es un intento directo de recrear la estructura teórica de la República Romana para evitar su destino. Incluso la figura del ciudadano soldado, encarnada por George Washington, se inspira en el ideal romano de Cincinnato, el patricio que dejó su arado para liderar los ejércitos de Roma como dictador. Una vez salvada la República, renunció voluntariamente al poder y volvió a su granja. La decisión de Washington de no convertirse en un rey o un dictador vitalicio, sino de retirarse tras 2 mandatos, fue un acto profundamente romano en su concepción. Mientras observas la estatua de la libertad que corona la cúpula del Capitolio, no una reina, sino una figura alegórica romana, te das cuenta de la paradoja. Una nación nacida de una revolución contra un rey europeo construyó su identidad y su gobierno mirando a través de 2 milenios de historia, a una república de habla latina en las orillas del Tíber. La sombra del Senado romano no solo influyó en la fundación de Estados Unidos, sino que está grabada en su ADN político, un fantasma que camina por los pasillos del poder, susurrando advertencias sobre la tiranía y el deber cívico. Dejas la capital estadounidense y tu perspectiva se amplía, te elevas sobre el mundo moderno, observando no solo los edificios del poder, sino la estructura misma de la vida cotidiana. Y desde esta altura, comienzas a ver los patrones, los cimientos invisibles sobre los que se construyen nuestras ciudades. Descubres que, aunque no lo sepamos, muchos de nosotros vivimos en ciudades que todavía piensan en latín. Tu mirada se posa en Londres. Debajo del asfalto moderno y el laberinto de calles medievales, los arqueólogos encuentran la retícula original de Londinium, la ciudad romana. La cuadrícula de calles principales, el Cardo y el Decumano, todavía define el núcleo de la City de Londres. Viajas a París,
y descubres que las grandes arterias que el barón Haussmann trazó en el siglo XIX a menudo siguen el camino de las antiguas calzadas romanas. Te desplazas a Viena, a Colonia, a Lyon, y en cada una encuentras el mismo fantasma, un plano original romano que yace bajo la piel de la ciudad moderna como un esqueleto oculto. Pero no es solo la cuadrícula, es la idea misma de la ciudad como un centro de servicios públicos. Piensas en el agua corriente, abres un grifo en tu casa y el agua fluye, limpia y constante. Esta conveniencia milagrosa es un eco directo de los acueductos romanos. Ellos fueron los primeros en concebir y ejecutar sistemas de suministro de agua a escala masiva, no solo para la élite, sino para las fuentes públicas, los baños y las letrinas que servían a toda la población. La ingeniería civil como un bien público es una idea profundamente romana. Caminas por una ciudad moderna y ves un juzgado, una biblioteca pública, un mercado cubierto, un estadio deportivo. Cada uno de estos edificios tiene su prototipo directo en la Roma antigua. La basílica no era originalmente una iglesia, sino un tribunal y un centro de negocios. Las bibliotecas públicas, como la de Ulpia en el Foro de Trajano, ponían el conocimiento al alcance de los ciudadanos. Los mercados cubiertos ofrecían un espacio organizado para el comercio, y el Coliseo, aunque utilizado para espectáculos brutales, fue el precursor de todos los estadios modernos diseñados para el entretenimiento de masas. Incluso el material con el que construimos nuestro mundo moderno tiene una deuda con Roma. El hormigón, los romanos no lo inventaron, pero lo perfeccionaron. Su opus caementicium, a menudo mezclado con ceniza volcánica llamada puzzolana, era increíblemente duradero y versátil. Les permitió construir arcos, bóvedas y cúpulas a una escala nunca antes vista. El Panteón, con su cúpula de hormigón no armado de más de 43 metros de diámetro, sigue siendo un milagro de la ingeniería 2000 años después. Cada vez que ves una estructura de hormigón hoy en día, estás viendo el legado de los ingenieros romanos. Te das cuenta de que Roma no es solo una influencia en la alta política o la ley. Es el cimiento sobre el que caminamos, la fontanería detrás de nuestras paredes, la lógica espacial de los lugares que llamamos hogar. No cayó y desapareció, se convirtió en la infraestructura invisible de nuestra vida urbana, un plano tan fundamental que hemos olvidado que alguna vez fue diseñado. Dejas atrás los cimientos invisibles de nuestras ciudades y la calma abstracta de la ley. Tu viaje te lleva ahora a la Francia de principios del siglo XIX, una nación convulsa, recién salida del torbellino sangriento de su revolución. El aire aquí es eléctrico, huele a pólvora, a ideas nuevas y a la ambición desmedida de un solo hombre. Estás a punto de encontrarte con una figura que no solo se inspiró en Roma, sino que intentó, con una energía volcánica, convertirse en su reencarnación. Entras en el Palacio de las Tullerías en París. El estilo es abrumadoramente neoclásico, una imitación consciente de la grandeza romana. Columnas, frisos, estatuas de porte heroico. Es un escenario diseñado para un nuevo tipo de gobernante, y en el centro de esta escena, encuentras a Napoleón Bonaparte. No es un rey de linaje divino, es un general de Córcega, un producto del mérito y de una voluntad de hierro. Lo ves estudiando mapas, dictando cartas, rediseñando Europa con la misma facilidad con que un arquitecto dibuja un plano. Está obsesionado con la historia, pero no con los reyes franceses que le precedieron. Su mirada está fija en la antigüedad, en Alejandro, y sobre todo, en los Césares. Para él, la historia de Roma no es un tema de estudio, es un manual de instrucciones para el poder, y comienza a aplicar esas instrucciones con una literalidad asombrosa. Su título no es rey, es cónsul, un eco directo de la República Romana. Luego, se convierte en emperador.
pero es en sus ejércitos donde el fantasma de Roma marcha de nuevo de forma más visible. Observas a sus regimientos, la Grande Armée, encima de cada estandarte de regimiento, donde antes podría haber habido un símbolo religioso, ahora hay un águila de bronce, el Aigle de Drapeau. Es una copia directa del Aquila de las legiones romanas, y sus soldados juraban protegerla con su vida. El momento culminante de esta obsesión romana llega en 1804, en la Catedral de Notre Dame. Estás allí, en su coronación como emperador. El Papa Pío VII ha sido convocado a París, en una inversión del poder que vimos con Carlomagno. Y aquí ocurre el gesto que lo define todo. El Papa se dispone a coronar a Napoleón, pero en un acto de audacia sin precedentes, Napoleón toma la corona de las manos del pontífice y se la coloca él mismo en la cabeza. Luego, corona a su esposa Josefina. El mensaje es inequívoco: su poder no viene de Dios a través de la Iglesia, como el de Carlomagno. Viene de sí mismo, de su espada, y, teóricamente, de la voluntad del pueblo. Es el acto de un emperador romano, no el de un monarca medieval. Su legado más duradero, el Código Napoleónico, es un descendiente directo, modernizado y racionalizado, del derecho romano que redescubriste en Bolonia. Lo impuso en todos los territorios que conquistó, exportando el software legal de Roma por toda Europa. Napoleón se vio a sí mismo como un nuevo Augusto, trayendo orden y ley a un continente caótico. Fue el último y más consciente intento de resucitar no solo el espíritu de Roma, sino su cuerpo imperial en Occidente. Dejas la tumultuosa era de Napoleón, con su sueño imperial finalmente roto en los campos de Waterloo. Su intento de recrear físicamente el imperio romano fracasó, pero el concepto que él personificaba, el de un poder dominante que impone un orden mundial, no desapareció. Tu viaje se eleva ahora a una perspectiva geoestratégica, observando el patrón de los grandes imperios que siguieron, y descubres que el modelo de Roma se convirtió en la plantilla, consciente o inconscientemente, para todos los que vinieron después. Tu mirada se posa en el siglo XIX, la era del Imperio Británico. Ves sus barcos de vapor surcando todos los océanos, sus casacas rojas estacionadas en todos los continentes. La escala es global, mucho más allá de lo que los romanos podrían haber soñado. Pero escucha la retórica. Oyes a los políticos y poetas británicos hablar de la misión civilizadora, de llevar la ley, el orden y el comercio a las partes bárbaras del mundo. Es la misma justificación que los romanos usaban para sus conquistas. Observas cómo los británicos, al igual que los romanos, son maestros de la infraestructura. Construyen ferrocarriles en la India, puertos en Singapur, líneas de telégrafo a través de África. Son las calzadas y acueductos de una nueva era. Su sistema legal, la Common Law, aunque diferente en su origen al derecho romano, se aplica en todo el imperio, creando una zona de previsibilidad jurídica. Y sobre todo, su armada, la Royal Navy, garantiza la seguridad de las rutas marítimas, impidiendo la piratería y permitiendo el florecimiento del comercio mundial. Los historiadores lo llaman la Pax Britannica, la paz británica, un eco directo y consciente de la Pax Romana. Es el largo periodo de estabilidad relativa impuesto por el poder de las legiones. El siglo se convierte en el XX. El poder británico se desvanece, agotado por 2 guerras mundiales, y una nueva superpotencia emerge. Tu mirada se desplaza hacia los Estados Unidos. Ves sus bases militares repartidas por todo el mundo, sus flotas navales patrullando los mismos mares que antes dominaban los británicos. Su poder económico, centrado en el dólar, se convierte en el lenguaje universal del comercio. Escuchas a los analistas políticos hablar de Estados Unidos como una hegemonía benevolente, un poder que, si bien persigue sus propios intereses, también proporciona bienes públicos globales.
seguridad en las rutas comerciales, una moneda de reserva estable, y la promoción de un sistema internacional basado en reglas. El término que empieza a susurrarse, a veces como una crítica, a veces como una descripción, es el de Pax Americana. Te das cuenta de un patrón asombroso. El modelo de un poder central que utiliza su dominio militar y económico para crear un sistema mundial ordenado, un imperio de bases en lugar de un imperio de conquista territorial directa, es la versión moderna del sistema romano. La idea de que la paz se mantiene a través de una fuerza abrumadora y la promoción de un sistema legal y comercial unificado es el legado geopolítico más duradero de Roma. El fantasma del imperio no solo inspiró a reyes y arquitectos, sino que proporcionó el modelo conceptual para los órdenes mundiales que han dado forma a los últimos 200 años de historia. Dejas los grandes mapas de la geopolítica, donde los imperios se mueven como placas tectónicas a lo largo de los siglos. Tu viaje final, antes de la revelación, te lleva a examinar la herramienta fundamental que hace posibles todos los imperios, todas las paces impuestas. Bajas tu mirada al nivel del suelo, al polvo, al sudor y al acero. Estás a punto de escuchar el eco más persistente y ruidoso de todos, el eco de las legiones romanas en los ejércitos modernos. Cuando piensas en una batalla antigua, quizás imaginas un caos de guerreros individuales luchando por la gloria personal. Roma cambió todo eso. Observa un ejército moderno en maniobras. Ve su estructura, su organización disciplinada, su logística impecable. Lo que estás viendo es un sistema operativo militar cuyo código fuente fue escrito hace más de 2000 años por los romanos. La innovación más revolucionaria de la legión fue su estructura modular. Era como una caja de herramientas perfectamente organizada. La legión se dividía en cohortes, las cohortes en manípulos y luego en centurias. Esto permitía a un comandante ser increíblemente flexible en el campo de batalla. Podía desplegar, contraer, reforzar y mover unidades con una eficiencia que sus enemigos tribales, a menudo una masa desorganizada, no podían igualar. Ahora, mira la estructura de un ejército moderno: división, brigada, batallón, compañía. Es el mismo principio de bloques de construcción intercambiables, una herencia directa de la arquitectura militar romana. Pero la estructura no es nada sin el soldado. Roma fue una de las primeras potencias en crear un ejército profesional de largo servicio. Un legionario se alistaba por 20 años o más. No era un granjero que tomaba una lanza por una temporada. Era un profesional a tiempo completo. Sientes el peso de su equipo estandarizado, la cota de malla, el casco, el gran escudo rectangular o scutum, la jabalina o pilum, y la espada corta, el gladius. Te imaginas el entrenamiento implacable, las marchas forzadas con equipo completo, la práctica con armas de madera que pesaban el doble que las reales. La idea de que la disciplina y el entrenamiento constante forjan un ejército superior es un pilar romano que define a todas las fuerzas militares profesionales de hoy. Y en el corazón de esta máquina estaba el centurión. No era un aristócrata, sino un soldado veterano ascendido desde las filas. Era el sargento mayor de su tiempo, el profesional endurecido por la batalla que era la columna vertebral de la legión. Era el quien imponía la disciplina, quien lideraba desde el frente, quien entendía a sus hombres. El respeto por el suboficial profesional, el NCO, que es el vínculo vital entre los oficiales y la tropa, es una de las herencias más directas y cruciales de la legión. Finalmente, la legión no era solo una fuerza de combate, era un cuerpo de ingenieros móviles. Al final de cada día de marcha, incluso en territorio hostil, construían un campamento fortificado completo con una zanja, una muralla y puertas. Esta disciplina asombrosa les daba seguridad y una base de operaciones en cualquier lugar.
Construyeron las carreteras por las que marchaban, los puentes que cruzaban, las máquinas de asedio que derribaban murallas. El eco de estas legiones de ingenieros resuena hoy en los cuerpos de ingenieros de combate de todos los ejércitos modernos. El fantasma de Roma no solo está en nuestras leyes y edificios, marcha al son de los tambores de nuestros ejércitos. Has viajado a través de 2 milenios, has visto el supuesto fin de un imperio, y has seguido sus fantasmas a través de los siglos. Has estado en la corte de reyes bárbaros, en los pasillos de poder de Constantinopla, en las celdas silenciosas de los monjes y en las aulas bullentes de las primeras universidades. Has visto su águila volar en nuevas banderas y su sombra extenderse sobre nuevas repúblicas. Y ahora, al final de este largo camino, la pregunta original regresa, exigiendo una respuesta final. ¿Y si Roma nunca cayó? El secreto, la respuesta a este misterio, no se encuentra en un mapa, ni en una ciudad oculta, ni en una línea de sangre secreta. La respuesta es a la vez más simple y mucho más profunda. Roma nunca cayó porque no podía caer, no de la manera en que cae un muro o un árbol, porque en sus últimos siglos, Roma había dejado de ser simplemente un lugar geográfico o un poder político, se había convertido en una idea, se había transformado en el sistema operativo invisible de la civilización occidental. Piensa en ello, el hardware del imperio, sus legiones en el oeste, sus emperadores, sus estructuras fiscales, falló, se sobrecalentó, se fragmentó y finalmente se apagó. Pero el software, ese código maestro de la civilización, fue demasiado valioso para ser borrado. Fue copiado, adaptado, pirateado y redistribuido. La Iglesia Católica copió su estructura administrativa. Los reinos bárbaros intentaron ejecutar una versión simplificada de su ley. Los monjes hicieron una copia de seguridad de su literatura y filosofía. Carlomagno intentó reiniciarlo. Las universidades de Bolonia redescubrieron y depuraron su código legal. Las naciones modernas tomaron prestada su simbología como una interfaz de usuario para el poder. Y los ejércitos modernos todavía ejecutan sus programas de organización y disciplina. Roma sobrevivió de la misma manera que sobrevive un lenguaje. No vive en un solo hablante, sino en las mentes de todos los que lo usan para pensar, para comunicarse, para soñar. Sobrevivió de la misma manera que sobrevive el ADN, no en un solo organismo, sino transmitido, mutado y expresado en innumerables descendientes. Y aquí yace la revelación final, el secreto más grande de todos. No tenemos que buscar el imperio romano superviviente, no tenemos que desenterrar ninguna ciudad perdida, porque Roma no está ahí fuera, está aquí dentro, está en la forma en que nuestras leyes conciben la justicia, está en las letras de los alfabetos que usamos, está en la lógica de las lenguas romances, está en la planta de nuestras ciudades, en la estructura de nuestros ejércitos, en los arcos de nuestros edificios gubernamentales. Roma no cayó, se disolvió en el torrente sanguíneo de Europa, convirtiéndose en una parte tan fundamental de lo que somos que ya no la reconocemos como algo separado de nosotros mismos. Se convirtió en el agua en la que nada la civilización occidental, y cuando vives dentro del agua, dejas de sentir su presencia. Este es el verdadero secreto de su supervivencia. No se escondió, se hizo invisible al convertirse en todo. En cierto sentido, todos somos romanos. Has llegado al final de este viaje, pero no al final de la historia, porque la historia nunca termina, simplemente cambia de forma. Sus ecos resuenan en el presente de maneras que apenas comenzamos a comprender. La idea de una caída es un concepto simple para una realidad compleja. Lo que hemos visto no es una muerte, sino una metamorfosis profunda, una disolución en 1000 corrientes que han nutrido el suelo sobre el que hoy nos erguimos.
Ver las ruinas de un foro romano ya no es contemplar un final, es reconocer una semilla cuyas raíces se extienden bajo nuestros pies, alimentando las estructuras de nuestro mundo de maneras invisibles pero vitales. Esta continuidad, esta herencia ininterrumpida, nos enseña que el pasado no es un país extranjero, es el hogar de nuestra infancia, una habitación que nunca abandonamos del todo. Sus fantasmas no son aterradores, son nuestros antepasados, y sus susurros no son advertencias ominosas, sino las lecciones y los patrones que, si escuchamos con atención, pueden ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. El mundo no se reinició en el año 476, simplemente continuó su largo y lento despliegue, llevando consigo el código genético de Roma. Si este viaje para escuchar el eco de Roma te ha resultado fascinante, quizás quieras descubrir otros susurros en nuestra lista de reproducción sobre imperios olvidados, donde otras grandes civilizaciones esperan contar sus secretos. Fin, dulces sueños.